Saludos jóvenes, vamos a continuar con el avance de esta materia C2230 paralelo C en su sexto capítulo 6, medición de flujo en canales. En la anterior clase habíamos hecho una introducción, habíamos visto que hay métodos indirectos y directos para medición de agua en canales. De los métodos directos hemos visto vertedor rectangular, del cual habíamos reducido sus ecuaciones justamente para medir caudal de agua o aforar caudal de agua en este tipo de estructuras. Hoy vamos a ver vertedor triangular y otro tipo de vertedores y un ejemplo de aplicación. Vertedor triangular. Fíjese, aquí está el vertedor triangular en forma. Este es la longitud de cresta B, la altura de carga. Aquí un elemento diferencial de área, diferencial de Y, y su distancia a la superficie Y. Esta sería la diferencia H menos Y. La abertura de paredes del vertedor triangular, el ángulo θ. Aquí un elemento diferencial de su longitud X. Entonces, descartamos del vertedor rectangular que habíamos visto en la anterior clase esta ecuación, velocidad de chorro de agua. Recuerdan que habíamos visto un análisis de la ecuación de energía sobre de Bernoulli entre un recipiente, la velocidad de aproximación, la superficie de agua, con el elemento diferencial de chorro de agua. ¿Ya? Entonces, de ahí habíamos deducido esta ecuación de la velocidad del chorro de agua en función de estos términos. Pero si la velocidad de aproximación es muy próximo a cero, en condiciones ideales, aquí tendríamos la ecuación de caudal, la ecuación de continuidad, diferencial de área, velocidad de chorro de agua. Este diferencial de área es X o diferencial de Y, en este elemento diferencial, y la velocidad de chorro de agua, donde la velocidad de aproximación ya se ha hecho igual a 0. Pero X es una variable, varía, no es como una sección rectangular. Así es que de una relación de triángulos, de dos triángulos, este menor y este mayor, tendríamos la tangente de, esta distancia, esta longitud X es a la superficie, la ancha de superficie, como esta altura, la vasta altura del triángulo, ¿no? H menos D es a H, la carga del vertedor. Pero en condiciones reales hay que introducir cierto coeficiente de descarga que depende del tipo de vertedor, inclusive del tipo de material. Normalmente este coeficiente de descarga se obtiene en laboratorio. Entonces, ahora en condiciones ya reales, aquí diferencial del caudal, el X sustituido por esta ecuación, BH menos IH, aquí raíz cuadrada de 2 gravedad, raíz de Y, diferencial de Y. El Y que varía de 0 a H, justamente la carga del vertedor. Entonces, vamos a tener ya integrando, ¿no? Aquí hay varios términos constantes. H menos Y por Y raíz cuadrada de Y diferencia de Y, es lo que estamos integrando. Aquí Y a la 1 medio, más 1, 3 medios en el denominador. H, Y a la 3 medios, menos Y, ¿no? A la 1, más 1 medio, 3 medios, más 1, 5 medios en el denominador, Y a las 5 medios. Y que varía de 0 a H. Se hacen las sustituciones correspondientes. Se ve 2HG, 2 aquí, Y a las 3 medios más 1 a las 5 medios, menos 2 quintos, H a las 5 medios. Esto está quedando. Ahora C por este coeficiente de descarga de X cuadrada B. Aquí no, 15 el denominador, 10 menos 6, 4, H a las 5 medios. Esta ecuación de vertedor triangular. Pero, de estos términos, para expresar varios de ellos en función del ángulo, tuviéramos aquí en este triángulo la tangente de θ medios, digamos así,
aquí esto teta medios, tuviéramos que es igual a la mitad de la longitud de cresta B medios dividido por H. Eso sustituimos entonces en esta ecuación. Varios de estos términos hemos pero agregar al numerador y al denominador 2, con lo cual no cambia la expresión, y todo lo que está rodeado con color azul es la tangente de teta medios. ¿Ha quedado esto? Aquí está. Y todos estos términos se suelen agrupar como una constante C mayúscula. Ahí está C mayúscula, tangente de teta medios, H a las 5 medios. Esta antes, ecuación 6.8. 6.8. ¿No? Y esta otra ya, en función del ángulo, tangente y además con este coeficiente de C mayúscula, que también se llama de descarga, ecuación 6.9. Para aforar caudales en vertedor triangular. Este en vertedor triangular. Ahora, si el ángulo de la abertura de paredes fuera 90 grados, 90 medios, tangente de 45, 1. Entonces aquí se simplificaría la ecuación. Coeficiente C, H a las 5 medios, ecuación 6. Mucho más práctica, ¿no? O sea, de memoria, con pocos términos. Pero en la práctica este coeficiente C se suele aplicar 1.4, ecuación 6.1. Hay también autores que han publicado ciertas ecuaciones, por ejemplo, este autor King para vertedores pequeños plantea que la ecuación podría ser de caudal 1.34H a la 2.47, ¿ya? Ecuación 6.11. Pero esto sería para ángulos de 90 grados, esta abertura de paredes. Para ángulos de 60 grados, 0,775 H a la 2.47, ecuación también que se plantean normalmente después de una serie de mediciones en laboratorio. Entonces, hasta aquí tenemos entonces todas las ecuaciones principales y concernientes al vertedor triangular, ¿no? Pasamos al vertedor trapezoidal. El más conocido es el de Cipolletti. Este autor ha publicado esta ecuación, caudal 1.8559b por H a la 3 medios. Este vertedor es como una variación del vertedor rectangular, ya con estas paredes, 4 vertical, 1 horizontal, de inclinación de paredes, aquí está el ancho, longitud de cresta, la carga del vertedor. Este tipo de vertedores trapezoidales no son tan precisos como, por ejemplo, el vertedor triangular o el rectangular. Se sabe que en la práctica el vertedor triangular provee resultados más cercanos a la realidad, son más precisos. Ahora, subtítulo 6.6, vertedor tipo cimáceo. Este nombre tiene perfil creable. El perfil es esto que se llama cresta del vertedor también. Fíjese que el perfil tiene la forma de una parábola, para darle la forma de lo que se sabe que el chorro de agua al caer tiene esa trayectoria de una parábola, ¿ya? Y esta es la ecuación con la que se mide este tipo de vertedores. Caudal 2 veces la longitud de cresta y la profundidad, ¿no? Esa longitud, H a la 3 medios. Y justamente el H es pues la carga del vertedor, tuviera que ser esta altura. Ya este tipo de vertedores, como comentario, hemos construido para proveer agua en sistemas de riego, microriego. Normalmente se hace esto, se obstruye, digamos, parcialmente el curso de un río con este tipo de estructuras, y entonces aquí se acumula agua y hay ciertos orificios que se aplican en las paredes laterales para captar agua, para riego, microriego. Y una serie de situaciones en cuanto a materiales se tiene que asegurar. A veces de hormigón propio se suele construir con acabado de hormigón simple, ¿ya? Ahora, ¿cómo
vamos a dar este perfil y se conoce que la United States Army Corporation of Engineers, que quiere decir Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, así como se traduce, ha provisto de esta ecuación x es a la n igual k por h a la n menos 1 por y, ecuación 6.15. Esta ecuación permitiría construir, digamos, trazar y construir este tipo de perfil. En nuestra ecuación, estos x y y son coordenadas del perfil de la cresta. Fíjese aquí en este gráfico, aquí el eje, origen de eje de coordenadas x y y. Entonces, cualquier puntito sobre la cresta aquí que estoy señalando, vamos a indicar puntitos que suelen tener sus coordenadas x y y así sucesivamente. Ya, cuando la carga del vertedor es justamente esta altura, como que no. Ya vimos en la anterior clase dónde se mide esa carga del vertedor. Dijimos que es a 4 veces, distancia 4 veces, menor o igual a 4 veces el h. Porque fíjese, esto va bajando, ¿no? No sería correcto medir esta altura de carga sobre la cresta. No es conveniente. Entonces, H carga del vertedor, K y N en esta ecuación, K y N son parámetros según la pendiente de la cara de aguas arriba. Ahorita vamos a ver, pero fíjense, esta institución que ha emitido esta ecuación para trazar y construir este perfil indica lo siguiente. Además, efectivamente, el perfil desde los ejes x y y se va a trazar con esta ecuación, con estas coordenadas x y y sucesivamente, ¿no? Pero en esta otra parte del perfil, aquí un arco de curvatura, el radio R igual a 0,5 de h, desde aquí se tiene que medir ya el radio de este arco de curvatura. El radio es este que estamos indicando. La distancia desde el eje, 0,175 de h. Ahora aquí necesito un tracito menor todavía de arco de curvatura. ¿Cuál es el radio? R minúscula 0,2 de h. ¿A qué distancia horizontal? Hasta el eje, origen de coordenadas, 0,282 de h. Esto se tiene que tomar en cuenta para alcanzar justamente este perfil creaje. Este es el perfil traje de la cresta del vertedor. Ahora, ¿qué dice aquí? Esto es K y N. K y N aquí son iguales. Como dice aquí, ha de depender de la inclinación de esta pared de aguas arriba del vertedor, la pendiente de aguas arriba. Si esta pared fuera vertical, como en este caso, entonces el K sería 2, y el N 1,85. O sea, aquí mismo podríamos agregar X, el N sería 1,85 y el K sería 2, H 0,85 por Y. En realidad, esta sería ecuación para ese perfil. ¿Por qué? Porque la pared es pues vertical. La pared es vertical, justamente como aquí está apareciendo, y aquí indica en la tabla, cuando la pared, la pendiente, su inclinación, aguas arriba, es vertical, tómese K2N1,85, en la ecuación 6. Y así sucesivamente, si la pared fuera inclinada 3 en 1, aquí están los términos K y N. Cuando es 3 en 2, mucho más inclinado, o menor, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente. 3 en 3 es a 45 grados. Aquí están los términos, valores
de estos parámetros que se toman a partir de esta ecuación 6.15. Ahora, como ejemplo, en algún examen hemos introducido en algún inciso, si el caudal fuera 0,8 metros cúbicos por segundo, la longitud de cresta 5 metros, trazar el perfil que indica para pared 3 en vertedor tipo Shimachi, así como se solicita. Entonces, ¿qué es lo que tuviéramos que hacer? Si está dado el caudal y el ancho de longitud de cresta, el h podríamos calcular. ¿Ya? Aquí está, el h podríamos calcular. Y con ese h, en la ecuación 6.15, teniendo esto, y según qué valores tiene K y E, de lo que se pide para un 3:1, K sería 1,936 y el N 1,8. K 1,936, el N 1,836. Entonces tuviera esta ecuación dos variables, X y Y, y dando los valores de X para su correspondiente valor ordenada y Y, varios puntos que se pueden graficar a escala conveniente. Escala conveniente se tuviera el perfil como lo que se solicita. Se podría hacer, como les digo, una pregunta de examen en algún inciso. Estamos advirtiendo. Ahora, problema 6.1, un problema de aplicación en este capítulo. Indica, durante un ensayo sobre un vertedor sin contracciones de 2,60 metros de ancho y 1,25 metros de altura, la carga del vertedor se mantuvo constante en punto 305 metros. En 38 segundos se recogieron 28.770 litros de agua. Hallar el factor M del vertedor con y sin velocidad de aproximación. Ya, esto entonces va a continuar aquí al frente. Hemos dado lectura a el enunciado del problema de manera total, digamos, todo el enunciado, pero ya más adelante, en cuanto a la resolución, ¿qué es lo que tendríamos que indicar? Primero, que es un problema de vertedores, de medición de flujo de canales, como lo que se indica, ¿no? En el propio enunciado. ¿Qué indica? Durante un ensayo sobre un vertedor sin contracciones, de 2,60 metros de ancho, Entonces, este es un canal, dice, un vertedor sin contracciones, ¿no? Entonces, el vertedor de contracciones. Y como está hablando directamente y viendo el factor M, entonces se de suponer que es un vertedor rectangular, sin contracciones. Fíjese que este vertedor de capacidad triangular no tiene contracciones, que se considere, digamos, ¿no? Entonces, este es un vertedor rectangular. 2,60 metros de ancho. Vamos a traducir esto en un gráfico. Este sería el vertedor rectangular. ¿Ya? Técnica no. Sin contracciones de 2,60 metros de ancho. Este ve 2,60 metros. Y 1,25 de altura. 1,25 de altura. Indicando que esto es 1,25 metros de altura. La carga del vertedor se mantuvo constante en 0,305. Está indicando que esto es H 0,305 metros. Si complementamos esto con otro gráfico de perfil
¿Qué es lo que tuviéramos? Algo así. Aquí estuviera el vertedor. ¿Ya? Entonces, ¿está visto qué? El vertedor tuviera esta forma. Ahí está. ¿No? Entonces está la altura de carga, como se observa. Ahí está la altura de carga, el espesor lechoso también, como se llama, ¿no? Ahí está. H. Entonces, ¿qué más indica? En la carga se mantuvo 0,305. Hemos traducido en el gráfico. En 38 segundos se recogieron, dice, en tiempo 38 segundos, entonces se recogieron cierto volumen, porque este es volumen, 28.770 litros. Hallar el factor M. Entonces, ese factor M del vertedor rectangular está solicitado. Este vertedor rectangular. Con y sin velocidad de aproximación, dice. ¿Qué indica? Con velocidad de aproximación y sin velocidad de... Pues esas dos condiciones. Entonces, ¿a qué se está significando esto? Con velocidad de aproximación. Esta es una primera condición y para eso hemos deducido ecuaciones para vertedor rectangular. Fíjese, había cierta ecuación M por B, H más B al cuadrado 2 gravedad a la 3 medios menos velocidad sub A al cuadrado 2 gravedad a la 3 medios. Esta ecuación recordarán que era la ecuación 6.2, una ecuación con la cual habíamos deducido precisamente esta ecuación para vertedor rectangular. Y este factor M es el que está solicitando. De aquí tuviéramos que despegar. Pero ocurre que el caudal y la velocidad de aproximación no tenemos. Y justamente los datos seguramente son para eso. Entonces, el caudal llega a ser el volumen sobre tiempo. Entonces, estos 28.770 litros de tiempo, 38 segundos, con lo que el caudal tendría su valor 757,1053 litros por segundo. Este sería el valor del caudal. Entonces, ahora, eso es lo que seguramente aquí vamos a aplicar. La velocidad de aproximación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En realidad sería la velocidad media del agua en canal rectangular. ¿Cómo habría que ser? La velocidad sería caudal dividido por área. El caudal ya tenemos 0,757,1053, pero esto ya es en metros cúbicos. En metros cúbicos, no, porque está en litros. El área sería área hidráulica de sección transversal, precisamente los 260 base por altura.
por punto 305 más 1,25. Entonces, así es como vamos a tener el valor de la velocidad. Aquí sería igual a 1,187,26 metros por segundo. Esos valores ya calculados de caudal y velocidad tendríamos que aplicar a esta ecuación. Entonces, en la ecuación 6.2, ahí es donde tenemos que introducir estos datos. Caudales 0,757,10,53 igual al factor M, el ancho de solera 260, el H 0,305 más velocidad de aproximación 1,8726 al cuadrado 2, 9,81 aceleración de la gravedad menos 1,18726 al cuadrado 2, 9,81. Esto a la 3 medios y coche. Habría que revisar un 357 m de los 260. Tuviéramos h más velocidad al cuadrado 1,118. Se tiene 26, 2,9,81 menos al cuadrado. De aquí es donde vamos a tener ese factor m, que sería igual a 1,71775. 1,71775. 71775. Este sería un primer valor ya calculado de lo que se está solicitando. Este es con velocidad de aproximación. Ahora, sin velocidad de aproximación, la otra ecuación. Pero esto es sin velocidad de aproximación. Que también habíamos deducido. ¿Se acuerdan que dijimos velocidad de aproximación muy próximo a cero? Entonces, esta misma ecuación prácticamente caudal igual, pero con velocidad de aproximación igual a cero. Esta dijimos que era la ecuación 6.4. Esta ecuación 6.4. ¿No? Entonces, similarmente, el caudal es 0,757 10,53 igual m, factor m, el ancho de solera 260, el h 0,305 a la 3 medios, Entonces, vamos a tener que m llega a ser 1,728,76. Entonces, este sería el factor m para la condición de sin velocidad de aproximación. Con lo que hemos dado respuesta a estas dos interrogantes de este problema, factor m a determinar con velocidad de aproximación y sin velocidad de aproximación.
Entonces, ahora, si en algún determinado problema se requeriría recomendar qué valor de estos, al recomendar, qué valor pueden recomendar, tendría que ser el de menor valor. El de menor valor es TM1 71 775, porque para cuestiones de medición de caudales, para determinar canal, entonces ha de proveer de su ecuación si es valor menor, y también ha de proveer menores valores de caudal para caudales de seguridad. Entonces, cuando se hace aforos de caudales, digamos, en la práctica, siempre de manera por seguridad se toman caudales menores, porque estos caudales tienen que asegurar ciertos abastecimientos de agua o distintas otras utilizaciones. Con esto hemos concluido esta clase.